más bien va a sonar como una palabra devocional. Y es la noche en que el Señor se entregó por nosotros, lo que registra el apóstol Juan. Y eso está en el capítulo 18. Y en el versículo 1 del Evangelio del apóstol Juan, que dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Hasta aquí está bien la lectura por el momento, esperando que el Señor prospere en esta tarde una vez más su santa palabra en nuestros corazones. Ahora, hermanos, nosotros ya muchos sabemos que lo que tiene registrado el apóstol Juan, comenzando en el capítulo 13 de su evangelio, todo ocurrió aquella noche en que el Señor se entregó por nosotros. En el capítulo 13, el Señor está en el aposento alto con sus discípulos. Allí Él estaba celebrando la Pascua por última vez, e instituyendo la Cena del Señor, que es lo que nosotros ahora celebramos. Los detalles de la Pascua no nos los registra el apóstol Juan aquí, él tiene sus causas. Eso está en los otros evangelios y allí podemos encontrar todos los detalles de la celebración de la Pascua, pero aquí hay algo muy importante que el apóstol Juan nos muestra. Primeramente, él nos los presenta en su exaltación. Él dice en el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Sabiendo Jesús de quién había venido, de quién había salido y a Dios iba, que había salido de Dios. El Evangelio de Juan presenta al Señor Jesucristo en su deidad como el Hijo de Dios. Pero hay algo bastante importante que nosotros tenemos que llevar siempre en nuestros corazones, que cuando la Biblia habla del Señor como el Hijo de Dios, es en un sentido único en el que no lo es nadie en el universo entero. Por ejemplo,
Nosotros encontramos en las Escrituras que los ángeles son llamados hijos de Dios, pero ellos son hijos por derechos de creación. Y en este mismo evangelio el apóstol Juan dice que a los que creen en su nombre, a los que le reciben como su Salvador, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos nosotros los creyentes, pero antes de ser hijos ya nosotros éramos hombres. Pero cuando habla del Señor Jesucristo que vino o que salió de Dios y esas expresiones así, indica claramente que Él es el Hijo de Dios en ese sentido único. En cualquier momento en el universo Dios puede llamarlo hijo. El nacimiento del Señor Jesucristo no es como el nuestro, que es de arriba hacia abajo y luego hacia arriba. Queriendo decir con esto de que Él no comenzó a ser el Hijo de Dios en el nacimiento virginal. Él era el Hijo de Dios desde la eternidad en coigualdad con el Padre. Como lo presenta, Él era con Dios y el Verbo era Dios. Y cuando nosotros llegamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en donde se resalta la deidad del Señor Jesucristo, se hace un contraste entre Él y los ángeles. Él heredó mayor nombre que los ángeles. Ahí el nombre es el de hijo. Para Él es un nombre, el nombre de la deidad, como el Hijo de Dios, o Dios el Hijo. Y vemos que se hace esa aseveración porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo, eres tú, yo te he engendrado hoy. O a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nunca Dios se dirigió a un ángel en forma singular y particular llamándolo hijo. Aparecen en alguna parte, como en el libro de Job, como hijos, pero es en un sentido colectivo. Pero aquí, cuando se trata del Señor Jesucristo, es en ese sentido único. Entonces, eso es lo que el apóstol Juan nos exalta aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo presenta en su exaltación como Dios. Pero después el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces ahora nos los presenta en su humillación. Cuando un fariseo hubiera pensado jamás que uno de sus discípulos le fuera a lavar los pies a él. Mucho menos un fariseo a ir a humillarse ante sus discípulos para lavarle los pies. Pero aquí tenemos al Hijo de Dios, ¿a dónde iba y a quién iba? Ocupando el lugar del esclavo, del que sirve, y lavando los pies a sus discípulos para dejarles una enseñanza de grandeza en la humildad. Porque para Dios la grandeza del hombre no está en su orgullo. La grandeza del hombre está en su humildad y el Señor nos dejó esa enseñanza. Bueno, no podemos entrar a todos los detalles porque si no, entonces yo los voy a tener mucho tiempo aquí. Solamente una introducción para seguir con lo que tenemos, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, hasta que llegamos al capítulo 17. Cuando llegamos al capítulo 17, el Señor estuvo en el aposento alto hasta el capítulo 14. Démonos cuenta que allí, al final del capítulo 14, le dice a sus discípulos, y aquí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Un indicativo de que el enemigo no podía encontrar nada que lo pudiera seducir.
Fue atrevido al tentarlo. Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué Dios, el Padre, permitió que Satanás tentara a su hijo de esa manera? Como lo registran Lucas y Mateo, por ejemplo. Y comprendiendo un poquito más de estas cosas en las Escrituras, nos damos cuenta que Dios lo permitió para que quedara demostrado las perfecciones de su hijo. Era una imposibilidad que el Señor pudiera llegar a pecar. No es como algunos enseñan por ahí alrededor, que lo que pasa es que Él luchó y venció, y así nosotros también podemos luchar y ese poco de argumentos así, no. Era una imposibilidad. Perfecto, santo, su humanidad, estoy pensando allá en Hebreos capítulo 10, y más sublime que los mismos cielos, y eso habla de su ley. Entonces aquí en el capítulo 17 está la oración que llamamos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Él llegó al pie del monte de los olivos, había una especie de lo que nosotros llamamos cañada, aquí no sé allá, aquí aparece con el nombre del torrente de Cedrón. Esos son tipos de quebradas que cuando llueve se llenan, pero que en el verano se secan. Obviamente era verano que el Señor podía atravesar tranquilamente para subir por la ladera del Monte de los Olivos. Del lado acá del torrente de Cedrón, el Señor se detuvo e hizo esta preciosa oración del capítulo 17. Déjenme decirle de paso que vemos que el apóstol Juan tenía en su mente el tabernáculo cuando él escribió y el Espíritu Santo lo guió a narrarnos las cosas en un orden que podemos comprender que tenía el tabernáculo en su mente, porque el tabernáculo es una figura, entre otras cosas, del Señor Jesucristo en su humillación allá en el desierto. Porque en el capítulo 1 él dice, y aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ya muchos de nosotros sabemos que esa palabra habitó es la palabra tabernáculo, o puso su tabernáculo. Y algunos han llamado el lugar, el capítulo 3, el lugar santo del tabernáculo, por sacerdotes se tenían que lavar en la jofaina del agua que estaba entre el altar de los sacrificios y la entrada al lugar santo, y ellos tenían que lavarse con el agua allí para servir tanto en el altar como adentro en el tabernáculo. Y el Señor estaba aquí lavando los pies de sus discípulos. Allá ellos tenían que lavar los pies y sus manos, los sacerdotes, aquí solamente los pies, porque las obras no entran en la gracia, sino solamente el testimonio. Para poder servir al Señor, una de las enseñanzas que tenemos ahí, hay que tener los pies limpios, ¿no? Con los pies sucios no se le puede servir al Señor. Ora primero por sí mismo, hasta el versículo 5. A partir del versículo 6, ora por sus discípulos. Y cuando llegamos al versículo 20, de allá en adelante, ora por su iglesia. Ora por nosotros. Eso me llena el corazón cuando pienso que Él me tenía en su corazón cuando iba camino a la cruz. Y tenía a cada uno de ustedes, mis hermanos, en su corazón. Y aún si hay algunos familiares de nuestros hermanos, algunos que no han sido salvos y que estén escuchando allí, el Señor lo llevaba a usted en su corazón, porque Él murió fue por todos los pecadores. Solo que hay que hacer es esperando a Cristo como Salvador personal. Cuando Él termina su oración, comienza a subir por aquella ladera del Monte de los Olivos para ir al lugar donde Él acostumbraba a pasar la noche con sus discípulos cuando estaba en Jerusalén. Su primer día aquí en este mundo nació fue en un pesebre, o en un establo, mejor dicho, y puesto en el pesebre, que era como la especie de bateíta donde le ponían el alimento a los animales. Y la última noche que pasó en este mundo fue en un jardín, en un huerto, en el Monte de los Olivos, allá a la intemperie.
Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El que era el dueño de este mundo se hizo pobre, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, para enriquecernos a nosotros. Esto toca el corazón del creyente, hermano. Lo que él tuvo que humillarse, y no solamente eso, sino lo que le esperaba todavía al otro día, cuando fue puesto sobre aquel madero para llevar sobre sí toda la carga de nuestros pecados. Pero uno piensa que 1000 años atrás, el tipo de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue el rey David, subió por esta misma ladera, cuando su hijo de Absalón, utilizando el término nuevo nuestro, le dio un golpe de estado. Y David salió rechazado por su pueblo y subió por aquella ladera con los vestidos rasgados, con los pies descalzos y ceniza sobre su cabeza en señal de duelo y de dolor. El Señor 2 días antes se había despedido del templo y dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y con mucho dolor dijo Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No lo comprendieron, lo rechazaron. Y lo vemos a él subir por allí, cual David del Nuevo Testamento, ahí lo vemos como el rey rechazado. Ahí cuando llegamos al versículo 1 del 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, las que tenemos anteriormente, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. ¡Qué noche! ¡Qué momento duro para el Señor Jesucristo! Nosotros no tenemos una idea de todo lo que aquello implicaba para él, para su corazón moralmente. Porque nosotros muchas veces pensamos en los sufrimientos del Señor Jesucristo, viendo al ser humano que él hizo con sus propias manos, a su imagen y semejanza, con tanto amor y delicadeza, en aquella triste condición en que encontró al hombre. Por eso es que iba dispuesto a hacer esa obra por amor de nosotros. Y el apóstol Juan, yo le veo que él tenía en su mente una impresión que le quedó de la atracción de Judas, que lo viene mencionando desde el capítulo 13 hasta este mismo momento. En el versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y aquí lo vemos como el amigo traicionado. Las citas que están en el Antiguo Testamento y el Señor la utilizó allí en el capítulo 13 también, recordándola como una anticipación en el gemido profético del salmista. Mi amigo, el que comía en mi propio plato, el que conocía todos mis secretos, él fue el que me traicionó. Qué dolor moral para el Señor Jesucristo ver a Judas después de andar 4 años con él, disfrutando de sus enseñanzas, disfrutando de sus cuidados, de sus bendiciones y de su ternura para con ellos, venir a traicionarlo. Pero yo le digo una cosa, Judas no se ganó las 30 piezas de plata de todas maneras. Porque en los evangelios sinópticos encontramos al Señor Jesucristo, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, con la rodilla clavada en tierra, gimiendo, clamando, como dice la carta a los hebreos, creo que en el capítulo 5. Pero aquí no, aquí lo encontramos de pie, porque aquí está siendo presentado como Dios en su majestuosidad, teniendo el control de todos
aquellos acontecimientos y de lo que tenía por delante. Él sabía lo que tenía por delante. Él sabía lo que le estaba esperando, pero él es como el león de la tribu de Judá que no echa atrás por nada. He escuchado tristemente a algunos decir que el Señor estaba acobardado en aquel momento. No crean eso nunca. Él es el león de la tribu de Judá. Él iba dispuesto a eso, a hacer la voluntad del Padre, que era su voluntad también. Pero entonces dice, pero Jesús saltó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y Judas también con ellos. Uno podría pensar que fue que cayeron así, uno allá, otro aquí, pero no. En el original se entiende que ellos cayeron fue en actitud de postración y de adoración delante de él, porque utilizó su nombre del Antiguo Testamento, el nombre de Jehová. Yo soy, como lo viene utilizando durante todo el trayecto que va escribiendo el apóstol Juan acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 6, 20 y 35, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 y 12, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 y 9, yo soy la puerta. En el capítulo 10 y 11, yo soy el buen pastor. Y en el capítulo 11 y 25, como yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 y 16, yo soy el buen camino. Y en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Ese es otro de los detalles que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, inserta aquí. Cuando él dice en la oración, les di a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre es? Yo soy. Capítulo 3 de allá de Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Y entonces él le preguntó a Dios, y cuando ellos me pregunten quién me envió, quién les digo yo que me envió, él les dijo, dile, yo soy, me envió a vosotros. Eso viene del verbo ser. En el hebreo antiguo en que se escribió son 4 letras nada más. Eso es lo que significa la palabra tetragramatón, como lo llaman los teólogos. YHWH. Y después cuando se le agregaron las vocales al idioma hebreo, entonces ellos utilizaban Adonai, que significa Señor. Cuando nosotros encontramos aquí en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo siendo llamado Señor, es en ese sentido que significa Dios también, Adonai. Tomaron las vocales y se las agregaron a las consonantes y de allí sale el nombre Yahvé o Jehová. Y cuando él utilizó su nombre divino aquí, como el Jehová del Antiguo Testamento, no pudieron sustraerse al poder de ese nombre y cayeron a tierra todos en actitud de adoración. Está escrito que un día, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra y debajo de la tierra, hablando de los perdidos, toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre, doblando sus rodillas ante él. Y aquí tenemos un anticipo de eso. Entonces aquí lo tenemos como el gran yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento. Volvió pues a preguntarles, dice el versículo 5. Respondió Jesús, os he dicho, perdón, que yo soy pues, que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejáis ir a esto. El capítulo 17, de lo que me diste, no perdí ninguno. Y aquí lo tenemos como el buen pastor que su vida da por las ovejas.
Él lo dijo en el capítulo 10, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así fue. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marcos. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu hermano. Pero en la sección análoga a esta del evangelista Lucas, él como médico nos registra un detalle que no tenemos aquí. Y es que el Señor volvió otra vez a restaurar en su lugar. Y aquí lo tenemos a él como el restaurador. Pero después entonces dice en el versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, como se ataba el cordero en el Antiguo Testamento para ser llevado al sacrificio. Y aquí lo tenemos como lo menciona el apóstol, como lo menciona Juan el Bautista al principio de este libro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este detallito para los que no lo tienen. Solamente el apóstol Juan y el apóstol Pedro hablan del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Aquí lo tenemos como el Cordero de Dios, atado para ser llevado al sacrificio. Pero nos gozamos en saber que él fue llevado primeramente ante los líderes religiosos para ser acusado por asuntos religiosos, pero con mentiras. Y después entonces fue llevado ante el gobernador romano, ante Pilato, para ser acusado por fallas políticas que él no había cometido tampoco. Pilato tuvo que reconocer ningún delito hallo en este hombre. Se lo remitió a Herodes y Herodes tuvo que dar testimonio. No hay causa de muerte en este hombre. Y murió en la cruz. Y el centurión que estaba custodiando en la cruz dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Pero le damos las gracias a Dios que no quedó pendiendo de la cruz, sino que todo no termina allí, sino que después vemos como aquellas manos piadosas pidieron el cuerpo del Señor, impidieron que su cuerpo fuera echado allá en el Gehenna, donde echaban los cuerpos de los que eran crucificados. Y Dios no permitió que fuera deshonrado su cuerpo de esa manera, ni tampoco permitió que viera corrupción cuando fue puesto en el sepulcro. Ya no pende de la cruz, ya no está en el sepulcro. Resucitó. El ángel dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? No está aquí. Y entonces dio instrucciones para que fueran a avisarle a sus discípulos que él había resucitado entre los muertos y apareció vivo durante 40 días y 40 noches, instruyéndolos en cuanto a salir a contarles al mundo lo que él ha hecho por nosotros los pecadores. Está sentado en gloria, pero prometió volver por nosotros. En el capítulo 14 está la primera mención a su venida por la iglesia. No se turbe vuestro corazón, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, volveré y os atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos esperando ese momento, hermano. Vamos a seguirlo esperando con anhelo. La palabra del Señor promete una corona de justicia para los que esperan con amor a que Él vuelva. Si no viene hoy, vamos a esperarlo mañana. Si no viene mañana, vamos a esperarlo pasado mañana. Y si la funeraria se le adelanta, no vamos a perder nada. Seguiremos esperando el día de la redención de nuestro cuerpo. Cuando los muertos en Cristo serán resucitados primero, nosotros seremos transformados, arrebatados en el aire y nos iremos de esta pandemia y de este mundo y de todos estos sufrimientos, y nunca más nos vamos a acordar de todo esto, y un día va a ser destruido y nada va a quedar. Pero nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos, y esa herencia es nuestro Señor Jesucristo. Con Él es suficiente para nosotros, en Él lo tenemos todo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que Él prospere su santa palabra. Amén.